es nuestro Dios, que a Jesucristo un día nos envió para salvarnos, así vivamos eternamente en la presencia del Señor. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica Dayspring. Vamos a entrar directamente en nuestro estudio de Teología Práctica y Pastoral, parte 2, el capítulo 2, el significado del pastorado en la Biblia, una pastoral bíblica. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que tienen en pantalla, que es 469-628-9291. Una vez más, el número donde pueden comunicarse con nosotros es 469-628-9291. Y también tenemos el sitio web ahí en pantalla, www.dtuniversity.org. Para aterrizar directamente en este tema, tenemos que saber que tenemos algunas porciones bíblicas que van a bregar con la vida pastoril y de la vida pastoril surge la vida pastoral. Y estas porciones bíblicas son las epístolas pastorales, que nos dan instrucciones sobre cómo ser pastor. Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Estos tres libros en la Biblia componen lo que son las epístolas pastorales. En las epístolas pastorales se plasma altamente valorado la vida pastoril, la relación que el pastor tiene con los animales en el campo, y de ahí surge la vida pastoral. Y también de los Salmos 22, 23 y 24. Salmos 22, 23 y 24 se conocen como la trilogía mesiánica. La trilogía mesiánica porque habla de la relación de la vida de que el pastor, the shepherd, que el pastor tiene con los animales en el campo, de donde sale la vida pastoral, pero ya en un contexto mesiánico, ya hablando en cuanto a el reino que Jesucristo trajo a esta tierra, el reino de Dios. Entonces se habla altamente. Vamos a cubrir en este capítulo algunas de estas porciones bíblicas. Okay. Debemos de saber que los términos pastoral no se hablan directamente en la Biblia. No encontraremos en la Biblia este término de la relación pastoral. Lo que sí encontraremos es la vida pastoril, pero de la vida pastoril es de donde surge la vida pastoral. El pueblo de Israel pastoreaban ovejas. Les fascina aprender de la vida pastoril porque así ellos conocen el comportamiento del pastor, como también conocen el comportamiento de la oveja. Cuando yo predico sobre estos temas en las congregaciones donde me presento a predicar, me gusta decirle a la congregación, por favor digan todos conmigo, yo soy el pastor. Y dice todos, yo soy el pastor. Y después, yo soy la oveja. Y entonces ya dicen, yo soy la oveja. Y vamos a hablar sobre estos dos temas. Al leer la historia de Israel, aprendemos que ellos tuvieron múltiples desafíos políticos, múltiples desafíos sociales, pero siempre encontraban la solución en la vida pastoril. ¿Okay? Por esta razón la Biblia se constituye en la base fundamental para reflexionar sobre la luz de la fe, sobre nuestras formas de hacer en la actualidad nuestra teología pastoral. Si nos vamos a página 18, donde dice modelo pastoral en el Antiguo Testamento, todos estos objetivos específicos y todo este historial que nos da página 18 y 19 expresan los sacrificios que el pueblo de Israel hacía en el libro de Levítico, pero que lo que le sacaban a las enseñanzas de los sacrificios es de que los llevaba a la vida pastoril, porque tenía que cuidar el animal para que el animal pudiera estar perfecto para poder ser presentado ante Jehová. También se aprende de la actividad política, de que ellos aprendían a cuidar del pueblo, que Dios quería que tuvieran una percepción los políticos tuvieron una percepción, los reyes, los líderes de las comunidades, que tuvieran una percepción que el pueblo, el cual Dios les había delegado en sus manos para cuidar, eran realmente ovejas que ellos tenían que pastorear. Muy bien, que la vida pastoril les podía producir su ingreso, porque los animales pues también eran un mercado. Podían vender los animales y podían cuidarlos bien para que tuvieran alto valor y los podían presentar en el mercado. Entonces, dentro de la cultura israelita se contextualiza en gran manera la vida pastoril.
Vamos a dar un ejemplo. Salmo 23, no está en tu libro, si quieres anotar ahí un poquito sobre el Salmo 23. Si el Salmo 23 inicia con Jehová es mi pastor y nada me faltará, está poniendo en alto estima al pastor. Al decir Jehová es mi pastor, ¿verdad? Y que se nos dé a nosotros el mismo título. Exactamente. Entonces está poniendo en alto estima el título pastor, porque se lo está dando a Jehová primero y luego se nos presenta la oportunidad de también cargar el título. Jehová es mi pastor. En la segunda parte, donde dice nada me faltará, anótenlo por favor, no está hablando que Él te va a proveer económicamente. Así lo analizamos nosotros por la manera como está escrito en nuestras Biblias. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En el origen hebreo realmente está queriendo decir Jehová es mi pastor y Él nunca me faltará. Ya se va en un contexto completamente diferente, ¿verdad? Jehová es mi pastor y yo me voy a someter a Él. Jehová es mi pastor y entonces yo no tengo ninguna dificultad en someterme a Él. Solo en el hecho que está diciendo Jehová es mi pastor, ¿verdad que ya te está sometiendo a alguien? Exacto. Te lleva a lo que es el gobierno de Dios, que es la teocracia. Y es una sumisión voluntaria, porque solo puedes recibir poderío de cuyo poderío tú estás dispuesto a someterte. Todo eso cabe dentro de él. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, yo me someto a él. Yo lo coloco a él como el pastor, yo me coloco a mí mismo como alguien más abajo que él. Alguien en una sumisión. Realmente está queriendo decir, Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Él no me va a faltar. Jehová es mi pastor, mi gobierno siempre va a estar presente. Jehová es mi pastor, yo me someto a Él. Siempre tendré un gobierno a quien someterme, un gobierno perfecto. Sí, amén. ¿Sobre quién está poniendo la responsabilidad? Mírenme todos por favor lo que voy a hacer. Jehová es mi pastor, arréglatelas como puedas, yo no tengo por qué vivir preocupado. Yo no tengo por qué vivir preocupado. ¿Verdad? Jehová es mi pastor, tú nunca me vas a faltar. Yo no tengo que trabajar. Tranquilo. Exacto. Jehová, entonces, eso es lo que realmente está contextualizando el estima del pastor cuando dice Jehová es mi pastor. ¿Ok? Están celebrando ellos una justicia. Están celebrando ellos una protección. Afrontaba a los osos, los tigres, etcétera. Cuidado sobre nuevas crías. Carga por la oveja. Cuidado de la oveja. ¿Ok? El pastor sacrificaba todo se llama zurrón, un nombre tan feo, tan horrible, yo sé, si lo pensamos de otra manera, pero su zurrón era el morral que él cargaba, y en ese morral él sacrificaba su comida del día para cargar la nueva cría. En el morral cargaba él la oveja que acababa de nacer, la cargaba ahí, así que él tenía que sacrificar su comida del día y no podía cargar lonche, así que tenía que matar animal en el campo, o tenía que matar o comer de los árboles, o tenía que matar algún conejo por ahí para poder comer, porque el zurrón no lo podía utilizar para su comida, tenía que utilizarlo para la nueva cría. Entonces, esa es la carga de la nueva oveja que él tiene. Página 19, a mero abajo. Para el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, tener a su cargo el cuidado de las ovejas no solo era una tradición familiar, sino sobre todo un modelo cultural que se expresaba en lo religioso, económico, político y social. Era una cultura de vida que muchas veces la expresaban en sus escritos. Sabemos muy bien que utilizaban las vivencias para documentarlas y que esas vivencias en conjunto le iban a servir a Israel como una acta constitutiva.
El término en hebreo es Jasón, no está en tu libro. K de Kiko, J-A-Z-O-N. Jasón. Jasón es documentas todo lo que se te venga. Los sueños nocturnos, las visiones que tú tienes, todo lo que se te venga en tus vivencias, todas las experiencias que tú tengas, tienes que documentarlas. De es donde la comunidad ecuménica tuvo que filtrar todos estos escritos y poder terminar con la Biblia canonizada. Sí, pero existen múltiples documentales, cosas que están documentadas. Entonces, por eso ellos en su cultura tenían que expresar sus vivencias pastoriles cuando empezaron a tomarle valor a la vida del campo y darse cuenta que de ahí Dios estaba queriendo establecer la constitución para que ellos tuvieran una constitución perfecta y pudieran tener un estilo de vida perfecto, porque el estilo de vida se determina de acuerdo a la constitución del país. Los reyes se consideraban pastores del pueblo. Los líderes de las comunidades se consideraban que ellos estaban pastoreando a las personas, y esto se lleva hasta el seno familiar. El padre de familia o madre de familia, si era madre soltera, estaba pastoreando a las personas que Dios le había delegado en sus manos. Si eres soltero, te estás pastoreando a ti mismo. Si eres casado, él está pastoreándola a ella está pastoreándola a él. En todo momento se mantenía un contexto, se mantenía un precepto de que estabas pastoreando alguna vida. ¿Sí? Voy a contarles una historia, solo para que la tengamos en nuestras notas si quieren anotarla. Empezamos en Belén. Belén significa casa de pan. En la era de Jesús, Belén era conocido por sus campos de granos en las afueras de la ciudad. Es una zona montañosa donde se cosecha el sembradío, donde se cosecha el trigo para poder tener suple. Quiero explicarles un poquito para ustedes el por qué en algunas ocasiones se contrasta los meses. Cuando ya te metes a los detalles de los meses de la cosecha temprana y la cosecha tardía, o de la lluvia temprana, la lluvia tardía, es simplemente porque estamos inversos. El tiempo de cosecha para ellos es en la temporada de nosotros para nuestro tiempo de siembra. Y el tiempo de siembra para ellos es para nosotros el tiempo de la cosecha, porque tenemos diferente producto. Nosotros como hispanoamericanos, como latinos, estamos en la cosecha del maíz, que es el mayor producto, mientras que ellos están en la cosecha del trigo y de la cebada, de donde sacan su pan. Muy bien. Y les quería explicar eso simplemente porque se van a topar con las fechas y van a decir, espérate, pero esto no concuerda. Y no concuerda porque cuando ellos están sembrando, nosotros estamos cosechando. Y cuando nosotros estamos sembrando, ellos están cosechando. Sí, entonces estamos inversos. Que tiene mucho que ver con la profecía de Joel, que dice Dios que en los últimos tiempos dejará caer de la lluvia temprana y la lluvia tardía al mismo tiempo. Y está hablando de la doble porción del Espíritu en los últimos tiempos en los que estamos viviendo. Ahorita, exactamente. Quería explicarles simplemente eso, porque se van a topar con los meses y van a decir, esto no me concuerda. Y es simplemente porque tenemos diferente producto. ¿Qué producto que vamos a...? Bueno, en esta zona montañosa, después de la cosecha, se les permitía a los pastores de las ovejas llevar a sus ovejas a los campos. Llevar a las ovejas para que se comieran el grano que había quedado. Se comían todo el grano que no se había cosechado, lo que quedaba. Y mientras ellos se comían el grano que había quedado, al mismo tiempo apoyaban ellos en fertilizar. Bueno, no los pastores, los animales. ¿Okay? Los animales fertilizaban el campo para prepararlo para la siguiente temporada. Servía la fertilización de los animales como abono, ¿sí? Para la siguiente temporada. Bueno, al tener esta cotización, al ser cotizados los animales, empezó a subir el valor de la profesión del pastor. El pastor entonces ya era considerado algo de mejor estima a través de los tiempos, porque no era tan importante al principio. Ahora quiero que anoten esta porción bíblica, por favor. Lucas capítulo 2, versículos 8 al 20. Lucas capítulo 2,
versículos 8 al 20, habla sobre el nacimiento de Jesús. Las noticias del nacimiento de Jesús llegaron de noche a esos mismos campos de Judea, de los campos que estamos hablando. Los campos cuando los pastores llevaban las ovejas a pastear a estos campos para que ellos tomaran el grano. De otra manera, los pastores tenían que salir a los campos tenebrosos, en las montañas, a buscar donde podían llevar a las ovejas a pastear. Así que les dieran la oportunidad de poder entrar a estos campos, pues lo voy a aprovechar, obvio. ¿Sí? Entonces los pastores estaban en el campo cuando nace Jesús. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Entonces eran de noche cuando los pastores estaban en el campo y llevaron sus ovejas y estaban pasteando, estaban comiendo del trigo. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del esplendor y tuvieron gran temor. Ok, ¿quiénes tuvieron temor? Los pastores. Eso es relevante en versículo 14. Versículo 14 habla sobre y en la tierra paz. Cuando dijeron los ángeles y en la tierra paz, ¿a quién se estaría dirigiendo? A esos mismos pastores que tuvieron miedo. Seguimos leyendo. Los rodeó de esplendor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, y que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Sucedió de que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Ahora, si dice, y todos los que los oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, significa que ellos salieron a proclamar lo que había sucedido. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. El anuncio del nacimiento no se hizo en Jerusalén, ni se hizo al rey Herodes, ni se hizo, importante, a los sumos sacerdotes del templo, a quien fue anunciado el nacimiento del Mesías: a los pastores. ¿Qué clase estamos tomando el día de hoy? Para ser pastores. Para ser pastores. Para los pastores. Aprendamos la abismal diferencia entre los sumos sacerdotes del templo y los pastores de ovejas. Porque el día de hoy todo el mundo quiere ser sumo sacerdote del templo. Y tenemos estas dos profesiones completamente confundidas. Dios nos ha llamado a apacentar sus ovejas, no a hacernos los famosos, reconocidos y prestigiosos como sacerdotes de grandes títulos y grandes templos y de grandes puestos. El evangelio fue dado a los pastores, no a los grandes sumos sacerdotes del templo. ¿Sí? Aprendamos la abismal, la enorme, la vasta diferencia entre estas dos posiciones. Versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En inglés está clarita la explicación. En inglés no dice lo mismo que lo que dice nuestra Biblia en español. En inglés dice exactamente
directamente, que le trajo paz a los pastores. El mensaje es exclusivamente para los pastores. Cuando se lee, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, ¿verdad que lo interpretamos como que es para todo el planeta entero? Ajá. Pues yo tengo otra versión, hermano. A ver, dímelo. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que gozan de su buena voluntad. Ok. Ahí ya se está acercando más a la tierra a la que estamos hablando. La tierra es esta tierra donde están pastoreando los pastores. Es estos terrenos montañosos donde están allá. ¿Sí? Ahora, primero veamos cómo reaccionan los pastores. ¿Ok? Ellos van y ven al Señor, lo que manifestó, actuaron de inmediato. Supieron reconocer de inmediato que era un mensaje de Dios. Corrieron ¿a dónde? A donde estaba el niño. Corrieron de inmediato a su encuentro personal con Jesús. Los pastores corrieron a tener su encuentro con Jesús para de allí correr a pregonar el evangelio. Después de que tenga el pastor un encuentro con Jesús, entonces podrá salir a llevar el evangelio. De inmediato salieron a compartir en el evangelio el mensaje de buenas nuevas. Glorificaban y alababan a Dios por lo sucedido. El punto principal que estoy queriendo hacer aquí ¿es coincidencia que la noche que Jesús nace había pastores llevando a sus ovejas en el campo a pastear y que después las estaban poniendo a descansar? ¿Por qué? ¿Por qué darle el anuncio del nacimiento del Mesías primero a los pastores? ¿Por qué? Porque es el llamado que Dios quiere para nosotros. Es realmente un mensaje para nosotros. En su turno de trabajo, el pastor, cuando está cuidando a las ovejas, siempre está despierto. Quiero que lo piensen en doble sentido. Quiero que lo piensen en nuestro sentido. En su turno de trabajo, los pastores siempre están conectados entre ellos mismos. Tienen una buena comunicación con otros pastores. La buena comunicación los protege. La buena comunicación los anima. La buena comunicación los entrena. ¿Sí? Los más hábiles para compartir el nacimiento son los pastores que se comunican entre uno y el otro. Porque pueden compartir el mensaje con otro pastor y con este pastor. Y fíjate que sucedió esto. ¿Ok? Entonces, los pastores se comunican todo entre ellos mismos. Porque se pueden proteger a través de la comunicación. Por lo tanto, compartirían el nacimiento más rápido que cualquier otro grupo. Pero los pastores se comparten entre ellos mismos el mensaje. Y cuando se comparten, tanto se protegen como se entrenan, como se animan, se pueden. Entonces, por eso Dios elige específicamente pastores para ser los primeros que reciban el mensaje del nacimiento de Jesús, porque es el grupo que puede expandir más rápido el evangelio. Específicamente para los pastores que estaban en su turno trabajando. Anoten por favor estas dos palabras hebreas. Adam, con acento en la segunda A. Adam es una palabra hebrea que significa hombre. Así que cuando Dios le pone el nombre al primer hombre en esta tierra, realmente le está diciendo, tú eres hombre. ¿Sí? Adam significa hombre. Sí, Eva significa mujer. Sí, Eva sí significa mujer. Ok, ahora anoten otra palabra. Adama, con acento en la última A. Adama significa tierra. Solo en el hebreo están conectadas estas dos cosas. En ningún otro idioma están conectados. Pero ¿verdad que Adam
¿Cabe dentro de Adama? Sí, Ya, porque pues, sí. Sí, cabe dentro de Adama. Porque son sacados de la tierra. Porque de ahí mismo lo sacó. Existe una conexión entre estas dos cosas. Estas áreas montañosas donde se pastorea siempre están arriba. La ciudad queda abajo. ¿Dónde se respira mejor aire? Aire más fresco. ¿Arriba o abajo? Arriba, exactamente. Las montañas están arriba. El aire que se respira es el más puro. ¿Sí? Por eso Dios siempre le hablará al pastor en la En montaña. la montaña. Yo iba a las montañas antes. Cuando pastoreaba ovejas. Estoy bromeando, hermano. Es solo una broma. Okay. Dios nos ha mostrado en la Biblia. Dios nos ha mostrado en la Biblia que Él habla con Moisés en las montañas, que Él habla con Elías en las montañas, que Él habla con Abraham en las montañas, que Él habla con Jeremías en las montañas, y que Jesús prefería hablar con el Padre en la montaña. El aire que se respira allá arriba es más puro. Funciona tu cerebro mejor cuando no está contaminado con la contaminación de la ciudad. Cuando recibe oxígeno fresco, está más habilitado tu cerebro para poder recibir los mensajes. Ahora, estoy hablando en doble sentido, estoy hablando en lo espiritual. Está más libre el oxígeno, el aire, cuando el pastor se sube a pastorear las ovejas en la montaña. Dios decide que pastores, oliendo oxígeno puro, reciban los primeros mensajes del Mesías, como diciéndonos a nosotros: hey, pastor, hey, papito, vas a tener que subirte acá arriba y acá arriba platicamos. Porque dentro de nuestra comodidad estamos esperando que él baje, ¿verdad? Hoy en día, los pastores que cuidan las ovejas en las afueras de Jerusalén, en las afueras de Tel Aviv, se niegan a bajar a la ciudad. ¿Por qué voy a contaminarme con todos los contaminados? Con todos los contaminados que están ahí abajo, ¿por qué voy a contaminarme? Ellos quieren estar ahí arriba, mucho menos van a permitir que bajen sus ovejas. Lo vuelvo a repetir otra vez. Los pastores hoy en día no bajan a la contaminación de la ciudad. Mucho menos permiten a sus ovejas que bajen a contaminarse. ¿Están entendiendo el doble sentido en el que estoy hablando, verdad? Sí. Sí. Ok. Hombre, tierra. Dios llama a pastores que están en el campo a saber del nacimiento del Mesías, porque están conectados con la montaña, porque tienes esta relación de hombre y tierra. Los turistas el día de hoy andan paseándose, que dicen que quieren ir a conocer la Tierra Santa. Van los turistas y aterrizan en un avión, en un aeropuerto que está pavimentado. ¿Pisaron tierra? No. Y luego caminas alrededor de la ciudad de Tel Aviv y andas conociendo todos los lugares históricos que según ahí en la ciudad de Jerusalén, sí, y luego te la pasas en terreno pavimentado. ¿Pisaste tierra? No, andas alrededor de una ciudad pavimentada. Y luego te llevan a Tel Aviv, te subes en un autobús y te llevan a la otra ciudad y bajas y andas caminando en una zona pavimentada. ¿Pisaste tierra? Y luego regresas y dijiste que fuiste a Tierra Santa. Nunca fuiste a Tierra Santa, anduviste en pavimento. Las tierras santas son las montañas donde el pastor sube sus ovejas, ¿sí?, a estar con Dios y pastorea a las ovejas en esos lugares altos. Anota por favor las siguientes palabras que te voy a dar. Pastorear. Viene del griego poimaino. Poimaino. No tienes que anotarlo, no tienes que conocerlo. Simplemente tienes que saber qué es lo que significa pastorear en el original griego. Ya cuando lo traducimos al griego, significa mantener, cuidar,
gobernar, mandar, guardar. Una vez más, mantener, cuidar, gobernar, mandar, guardar. Estas dos palabras que estoy por darte, que te estoy dando, te van a sacar de un pastorado corrupto. Santo. Sí, porque ahorita hay. Porque el apacentar significa alimentar, nutrir. Viene del griego bosco, B-O-S-K-O, que significa pasto espiritual. Bosco, B-O-S-K-O, que significa instruir, enseñar. Búscalo si quieres en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y ahí te va a dar todo el desglose completo. Que cuando Jesús le está diciendo a Pedro, apacienta mis ovejas, le está diciendo, quiero que los lleves a un pasto espiritual. Quiero que los lleves a la montaña, donde los vas a instruir, donde los vas a enseñar, donde los vas a entrenar. Me topo yo con muchas culturas emocionalistas, muy seguido, que les explico lo que yo hago, a lo que me dedico, y les digo, tenemos que tener enseñanzas pregrabadas, donde vamos a dar una lección y donde vamos a instruirnos por varias horas. Porque ustedes saben lo que hago cuando voy a Asia, cuando voy a África, cuando entrenamos en estos lugares. Entrenamos y nos amanecemos entrenando. Porque necesito los 400, 500 pastores que hicieron el sacrificio para unirse en una localidad. Y esto lo hacemos con 5,850 pastores en 8 diferentes paradas. Lo que necesito hacer es entrenar. Y me topo de vez en cuando un emocionalista por ahí que me dice, I want you to preach in my church. Quiero que prediques en mi iglesia. Ok, lo hago, perfecto, no hay problema. Pero se va a grabar y se va a expandir por todas las redes sociales y al resto de las culturas. No. Es que no vamos a hacer eso. Vas a predicar en línea, solo a mi iglesia, ¿ok? Y yo voy a controlar la grabación, pero no quiero que grabes nada. Es que a eso no me dedico yo. Yo no me dedico a emocionar 50 personas. Yo no me dedico a que terminemos brincando en saltos, patadas voladoras y saltos mortales, nada más con 75 personas, a emocionar un grupito de personas. Yo no estoy para emocionarme, pues pongo Ramón Ayala y los Cadetes de Linares y con eso se me enchina la piel y con eso me pongo a brincar, con algo con emociones baratas puedo emocionarme. Y así que no estoy en el negocio de emocionar a nadie, estoy en el negocio de instruir, estoy en el negocio de enseñar, de llevar a pastos espirituales que comprendan las transformaciones que Dios está haciendo en su vida. Amén. Amén. Gracias, Padre. Entonces, el apacentar es un pasto espiritual donde enseñas a las personas paso por paso, porque Jesús fue maestro, no fue predicador. Jesús fue maestro, no fue evangelista. ¿Sí? El apacentar es llevar a las personas a través de instrucción a la montaña donde pueden comer mejor. Es mi oración que los que están escuchando esta enseñanza aprendan que las funciones principales del pastor es llevar a tu pueblo a pastos espirituales, alimentarlos, nutrirlos. Porque regresar solo a la instrucción, a la definición de pastor, es mantener, cuidar, pues muy apenas los estás manteniendo ahí mes a mes, semana a semana, ¿ok? Cuidarlos, cuidas ahí de vez en cuando, gobernar, eso sí te gusta hacer, mandar, mucho más nos gusta hacer. Hacer ventas para la iglesia. ¿Sí? Esto nos saca del pastorear a apacentar las ovejas. El pueblo de Israel se sostenía aún económicamente a través de las ovejas, página 23. Por lo tanto, ser pastor del pueblo de Israel durante la historia que narra el Antiguo Testamento estaba vinculado con la política de ese entonces. Existía un discurso político que no era personalizado ni individualista, sino que provenía del mensaje de Dios a través de los profetas. El mensaje de este discurso se hacía en nombre del pueblo y especialmente de las personas que sufrían de injusticias. En ese contexto, el líder era considerado como un pastor que administraba y gobernaba políticamente al pueblo de Israel sobre la fase de la equidad.
el respeto, la tolerancia, velando siempre por las personas necesitadas y representando siempre los intereses de la comunidad. Página 24. Israel se había corrompido varias veces en estos conceptos. Israel se había salido del apacentar las ovejas, de cuidar las ovejas y de llevarlos a pastos espirituales. Y cada que sucedía eso, Dios los mandaba en un exilio, los ha lanzado en 4 exilios. Viene el enemigo, les conquista enemiga, se los llevan, les violan sus mujeres, les tumban sus templos, les queman la ciudad, se los llevan a otra ciudad como esclavo, se arrepienten y Dios los regresa a la ciudad. Israel se había corrompido varias veces, por esta razón Ezequiel exhorta a Israel. ¿Ven las preocupaciones pastorales de Ezequiel en páginas 24? ¿Sí? El libro de Ezequiel es quien presenta los rudimentos, las exhortaciones sobre cómo restaurar su relación con Dios. Lo leemos. Para que Israel reinicie su relación con Jehová, Ezequiel exige como prerequisito que el pueblo se sujetara a la santidad de Jehová, a los principios originales de la tradición depositados durante la liberación de Egipto y las normatividades dadas en el Sinaí. Entonces Dios tiene exigencias. De estas exigencias que Dios le da al pueblo de Israel sobre cómo corregir su pastorado, podemos aprender mucho. Amén. ¿Listos? Vamos para allá. Vamos a ver los puntos empezando desde página 24 a mero abajo. ¿Cuáles son los rudimentos, los rubros bajo los cuales Dios quiere que ellos corrijan su pastorado? Señalar las arbitrariedades cometidas por la clase política y religiosa, pues las mismas eran la causa de la decadencia y el derrumbe de Israel. ¿Qué significa para nosotros las arbitrariedades por la clase política y religiosa? Nuestros errores de gobierno. Para ellos es un gobierno político, terrenal, práctico. Para nosotros todo esto tiene significados espirituales, ¿verdad? Así es como nosotros tomamos el praxis de la historia de Israel. Para ellos significa en practicalidad, para nosotros significa en términos espirituales y prácticos en cosas que nosotros podemos corregir para no cometer los mismos errores. Número 2, denunciar las intervenciones militares y las injusticias que las grandes potencias cometieron contra Israel, a través de las cuales se provocó el destierro de sus habitantes y el abandono del país y de sus instituciones. Dios está asegurando aquí que se denuncie públicamente cuáles son sus errores. Por lo tanto, si nuestros pastorados o nuestros ministerios requieren restauración en nuestra relación con Dios, hay que denunciar también nuestros errores públicamente. Hay que ser lo suficientemente humildes. Para ellos les está hablando de las intervenciones militares y las injusticias que cometen todas estas grandes potencias en Israel. Pero para nosotros nos está diciendo, hey, andas muy altivo, estás cometiendo errores en tu gobierno. El gobierno en tu casa no es el gobierno apropiado. El gobierno en tu ministerio no es el gobierno apropiado. Por nuestras injusticias hemos perdido miembros. Por nuestras injusticias vidas se han esparcido. Por nuestras injusticias, nuestros errores han destituido familias enteras que estaban sirviendo a Dios. Podemos encubrirnos detrás de pretextos, pero esos serán solo pretextos para no aceptar la culpa y la responsabilidad de que hemos estado corriendo el gobierno equivocado y no le hemos metido empeño a lo que es el gobierno de Dios, el gobierno teocrático de Dios. Amén. Número 3. Dejar al descubierto los fundamentos religiosos ocultos en los que se apoyaban los israelitas de su tiempo, para señalar la falsa aplicación de la justicia por parte de sus dirigentes. ¿Qué quiere decir eso? Descaradamente imponemos reglas. Descaradamente imponemos reglas, dice una falta aplicación de la justicia. Dice al principio, dejar al descubierto los fundamentos religiosos ocultos, en los de fundamentos religiosos ocultos, en los que se apoyaban los israelitas de su tiempo, para señalar la falsa aplicación de la justicia por parte de sus dirigentes. Descaradamente imponemos reglas sobre aquellos que Dios nos confía, sin que estas reglas tengan fundamentos bíblicos.
Y luego todavía delegamos autoridad sobre los diáconos y sobre los líderes, y los fulanos ni conocen Biblia. Wow. 4. Llamar a la reconstrucción del país después del desastre al que lo habían reducido las potencias extranjeras y los grupos políticos y religiosos que dominaban a Israel. Llamar a la reconstrucción. Si sabemos que el pueblo necesita sanidad, después de la división, después de la disensión, es nuestra responsabilidad como pastores saber sanar al pueblo. 5. Promover la espiritualidad de sujeción a Dios. ¿Qué significa eso? Regresar a Dios en sumisión y santidad. En tiempos de reconstrucción, que debía iniciarse con una profunda conversión a la santidad a Jehová. Libertad, justicia, obediencia, independencia de otros pueblos. Se trata en verdad de una pastoral en tiempos de reconstrucción nacional. Así que estamos llevando al pueblo de regreso a una obediencia. Llevar al pueblo más cerca de Dios. Miren las palabras que voy a decir. Ay, hasta me da cosa decirlo. Llevar al pueblo más cerca de Dios. No a leyes absurdas que nos podamos inventar nosotros en nuestra carnalidad. Llevar al pueblo más cerca de Dios. No a leyes absurdas de la mesa directiva. Amén. Número 6. Cuestionar el carácter de una religiosidad alienante. ¿Qué es eso? El ultrarreligioso que quiere acomodar al pueblo a sus leyes. Quizás el ministerio ha sufrido tanto por leyes de hombre. Quizás el ministerio ha sufrido tanto y hasta se ha marginado o dividido por doctrinas humanas, por doctrinas denominacionales. ¿Sí? No puedes predicar porque no te pusiste el velo el día de hoy. No puede predicar la mujer porque Pablo les puso una regañada allá en Corintios y por eso el día de hoy no puede ministrar a la mujer. El que se está ahogando en el mar, a él no le importa quién le aviente la soga, si es mujer o hombre. El que está ahogándose en el mar abajo, la iglesia es un barco salvavidas, no un crucero de entretenimiento. El que se está ahogando abajo en el mar, a él no le importa si es mujer, trae velo, no puso velo, se maquilló, no se maquilló, trae el pelo de 1000 colores, rojo, verde, azul, amarillo, del color que traiga, él quiere la soga. Él quiere salvarse. El que está ahogándose, él no le importa quién le lance la soga. Cuestionar el carácter de una religiosidad alienante que deseaba la restauración sin criticar el pasado. Ezequiel denuncia estas falsas expectativas y plantea una fe que se consolida en los fundamentos de Jehová mismo. Si no, pudiéramos estar causando una ignominia. Está en página 25, ahí en el penúltimo párrafo. En conclusión, Ezequiel confronta a sus contemporáneos con el Dios vivo, quien no se complacía con la muerte del injusto, del pecador, sino con su arrepentimiento y con su compromiso social para levantar al pueblo de la ignominia en la que habían caído. Ignominia es una ofensa grave que sufre otra persona. La ofensa grave cuando dañas el honor de otra persona. Cuando a través de tu religiosidad alienante dañas la dignidad de otra persona. Eres degradado ante tus propios compañeros. Si vengo al Evangelio para salir de vergüenzas imponentes, de vergüenzas incesantes, de vergüenzas comunitarias, de vergüenzas generacionales, y la iglesia me impone leyes absurdas que nunca voy a poder alcanzar, entonces la misma iglesia me metió en un hoyo más profundo. ¿Verdad? Esa era la preocupación. Jesús como ejemplo del buen pastor, página 26. Jesús es el ejemplo viviente de un buen pastor. Este párrafo te habla sobre el Salmo 23.
El salmista se coloca a él mismo como oveja en el hecho de que él está diciendo: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Para que una oveja descanse en las noches es todo un rollo. Anótalo por favor. Una oveja tiene que estar libre de hambre. Una oveja tiene que estar libre de miedos. Y una oveja tiene que estar libre de fricciones. Para que una oveja descanse en la noche no es tarea fácil para el pastor. Espiritualmente hablando, cuando les digo que la oveja tiene que estar libre de hambre, en nuestra era, ¿qué significa eso? ¿Qué significa esa alimentación de la oveja? Tener paz. Estar lleno de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Para que la oveja descanse en la noche tiene que estar libre de hambre. ¿Qué significa eso? Estar alimentado con la palabra de Dios. No es responsabilidad de tu pastor, por lo tanto, poner una célula o un estudio en tu casa. Es tu responsabilidad poner una célula en tu casa. Porque para que la oveja descanse en la noche, tiene que estar bien alimentada. Por eso nuestros jóvenes andan como si tuvieran hormigas en los pantalones y no pueden descansar. Andan todos inquietos porque no les estamos presentando el alimento que los haga descansar. Ya. Exactamente. Para que una oveja descanse en la noche, en el campo, el pastor tiene que asegurarse que ella coma. Sí. Es como cuando te levantas tú a la 1 de la mañana y abres el refrigerador y dices: no, ya no aguanto. Te levantas, vas y comes algo y dices: no, con la panza descanso mejor, con la panza llena descanso mejor. Y le da sueño. ¿Verdad? Hasta sueño te da. Sí. Vas y te haces unas 15 quesadillas. ¿Verdad? Sí, el testimonio de los presos que dicen estoy más libre aquí adentro que la vida que vivía allá afuera. Asombroso testimonio. Sí, sí, porque ahí tienen dirección, porque ahí tienen un pastor, porque ahí tienen alguien que les dé palabra. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Segundo nivel de descansar, dijimos que era la oveja, para que descanse en la noche tiene que estar libre de... La palabra de Dios. El primero tiene que estar alimentado, Libre de hambre. Segundo, tiene que estar libre de temores. Una oveja tiene que estar libre, tiene que saber que su pastor la va a defender, que su pastor va a protegerla. Tu oveja no va a descansar en la noche a menos que sepa que tú eres valiente y que vas a pelear contra el león, contra el tigre, contra cualquier sinvergüenza que se va a venir, ¿ok? Y tu oveja va a poder descansar. Número 3, para que la oveja descanse en la noche tiene que estar libre de fricciones. Fricciones son roces que tenemos dentro de las mismas ovejas. Fricciones son roces que tenemos dentro del mismo cuerpo de Cristo. Es tu responsabilidad como pastor asegurarte que se lleven bien. ¿Te das cuenta que en la iglesia todo el mundo se siente en el mismo lugar? Cada quien está dentro de su misma mafia. ¿Te das cuenta que siempre están los Ramírez aquí, los López allá, los Nájera allá, los Martínez allá? Cada quien se sienta dentro de su mafia. En 10 años más vamos a tener hasta carteles dentro de la iglesia. Bueno, si no cancelas las fricciones, ¿sí? Tengo una historia donde en un rancho allá en México bajan de una montaña bajan unas ovejas y de otra montaña bajan otras ovejas y se quedan viendo unas a las otras. No eran ovejas, pienso que eran carneros, eran los de los cuernos, ¿verdad? Entonces se quedaban viendo entre unas a las otras y me dice Chava, el dueño de las ovejas, me dice: ¿te fijaste que no se juntaban? En este grupo traía como 5, este grupo traía como 7, pero no se miraban medio rarito, no se odiaban, simplemente se tenían miedo. Dije: ¿por qué? Dice: pues tú nos enseñaste eso, estoy enseñándoles cómo ellos se pueden compaginar unas con las otras. En tu iglesia, cada quien se sienta en su propia mafia porque no les estás enseñando a cancelar las fricciones dentro de ellos mismos. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El pastor saca las ovejas a pastear y se las lleva a aguas. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Aguas de reposo son ríos suavecitos, pasivos, que van hacia un lago. En esas aguas suavecitas son enseñanzas pautadas que tú le vas a dar al pueblo. Son enseñanzas
calmadas. No les vas a dejar caer todas las enseñanzas fuertes desde el principio. No les vas a, Evangelio de Juan, imagínate, les dejas caerle o no van a entender nada, porque andan más carnales que espirituales. Entonces les vas a dar algo suavecito que puedan digerir. Pero el pastor las lleva a pastear al lago, porque todas las ovejas llegan y están bebiendo. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Si dice me pastorearás es porque el pastor está presente. Si el pastor está presente, ¿qué hacen los pastores mientras las ovejas están bebiendo agua? Nada más las está mirando. ¿Y entre los pastores qué hacen? Están dialogando, contándose. Bueno, dialogando. Es la manera diplomática de decir, están tirando el chisme. Están chismoleando. Sí, es la verdad. Lección a aprender. Tienes que compaginar con otros ministerios. Amén, así es. Compartir las Tienes experiencias, que ¿verdad? compartir con otros ministerios. Para aprender En la vida pastoril, la comunicación con otros pastores te protege, te anima. ¿Sí? Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Lo que sucede en los campos cuando el pastor está en el lago es de que él aprende a jugar con ellas. El pastor va y se sube arriba de un árbol, empieza a gritar cierta palabra hebrea, tajú, por ejemplo, tajú, y empieza a gritar una palabra y todas las ovejas corren a él. Cuando corren a él, solamente corren a él las ovejas que le pertenecen. Que leo. ¿Por qué? Ahora, uno lleva 40, otra lleva 50, otra lleva 100. Pero solamente van las ovejas que le pertenecen a él. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Más adelante te voy a explicar cómo es de que reconocen su voz. Ok, bueno, entonces el pastor, cuando se las lleva a pastear, grita el nombre y vienen las ovejas que le pertenecen a él. Él está montado en un árbol, se esconde. Las ovejas están buscando para todos lados, emocionadas, quieren saber de él, no saben dónde está. El pastor de repente se tira al piso, rueda en el piso. Las ovejas empiezan a balar. ¿Cómo balan las ovejas? ¿Cómo balan las ovejas? ¡Bah! Ándale, con ganas, dale. ¿Cómo balan las ovejas? Noemí, ¿cómo balan? Eso. ¿Y ve cómo balan las ovejas? Pastor, acá tenemos una infiltrada que no es. ¿Cómo balan las? Y ver, ándale, con ganas. ¡Bah! Ok, balan las ovejas. Ok, Michelle, ¿cómo balan las ovejas? Otra infiltrada que... Ok, balan las ovejas. El pastor se tira al piso. Las ovejas lo lamen porque están emocionadas de verlo. Empiezan a lamerlo, están emocionados, están balando. Ahí te va, anótalo por favor. Tienes que disfrutar el ministerio donde Dios te coloca. Amén. El pastor juega con las ovejas, se divierte con las ovejas, se tira en el piso con las ovejas, se tira en el piso, rueda con ellas, corre, ellas corren detrás de él. El momento que se te empieza a subir a la mente los títulos, la licenciatura, la maestría, el doctorado, que eres el reverendo, obispo, presbítero y casi llegándole al Papa Salvador Pineda, es el principio. ¿Ok? Es el principio de tu final. Porque Dios quiere que tú disfrutes el pastorado, el ministerio donde Dios te tiene trabajando. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra y de muerte. El pastor cruza el valle de sombra y de muerte con las ovejas una por una. Porque no existe tal cosa como una oveja salvaje. No existe tal cosa como una oveja que se avienta por sí misma detrás del pastor. El pastor agarra una oveja, la carga, la abraza, la lleva hasta el otro lado de la montaña, camina el caminito, la pone ahí, la amarra. Viene por la otra, la levanta, porque no existe tal cosa como una oveja salvaje. Anota por favor este siguiente término. La oveja es 100% dependiente de su pastor. ¿Hay cabras salvajes? ¿Algunos que saben algo de campo saben esto? ¿Hay chivas salvajes? Sí. ¿Hay burros 100% salvajes? ¿Verdad?
Pero no hay tal cosa como una oveja salvaje. Las ovejas. Las ovejas tienen, ¿verdad que tienen que depender de un pastor? La oveja es 100% Dependiente de su pastor. Porque tienen que ser dóciles, Sí. son nobles. Así que una oveja es 100% dependiente de su pastor, en el sentido que va a su pastor para todo, para su alimento. Gracias, hermano. Va a su pastor para consejo. Va a su pastor para poder unir nuestra fe para una sanidad. ¿Sí? Junto a aguas de reposo me pasará a confortar a mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra y de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán capricho. Ah, caray. Tu vara y tu callado me infundirán enojo. Tu vara y tu callado me infundirán un berrinche bien serio. No. ¿Qué es la vara y el callado? El consejo y la corrección. Disciplina. Anota por favor el término teológico de la palabra disciplina. Disciplina sirve para traer más fruto. La disciplina sirve para traer más fruto. Pero no lo vemos de esa manera tradicionalmente cuando se nos pide obediencia al pastorado. Tu vara y tu callado me infundirán un berrinche bien serio. Así reaccionamos. Sí, porque nos enojamos. Porque nos enojamos. Tu vara y tu callado me infundirán un capricho. Es la varita. Es la varita. Regresa el pastor al redil. Las anda pasteando, las trae en el campo y las regresa al redil. El redil es un lugar redondo. El redondo en el términos hebreos, que es de donde sale la palabra the letter O, la letra O, ¿ok? El redondo en la palabra hebrea, que es de donde sale el concepto de anillo también, los anillos, el anillo redondo. El redondo significa unidad. Ahí es donde lleva el pastor de regreso a las ovejas, al redil. En el redil hay una sola entrada. Por esa entrada entran todas las ovejas y salen las ovejas. Si el pastor cierra la oveja, las ovejas se quedan adentro. Si el pastor abre la puerta, pueden salir las ovejas. Pero noten que dije el pastor. Ahora vamos a ver el término de la puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo. Jesús, Cristo. Amén. Así que si viene cualquier otro sinvergüenza, aunque venga en el nombre de Cristo, Sí. las ovejas no entran ni salen, porque solo puede ser el pastor quien les abra la puerta y les cierre la puerta para ellas entrar y salir. El redil originó desde que andaba Israel en tierras nómadas y andaban fuera, antes que Dios les permitiera establecerse en una ciudad. Cada redil era de una familia. Entonces tienes el redil y los separaban por cortinas. ¿Se acuerdan que se los expliqué? Las cortinas. Tenías una sola entrada y en la entrada principal estaba el papá. El papá dormía en el primer compartimiento. Y luego ponían una cortina, ¿ok? Y en esa segunda cortina dormía la esposa con los hijos. Y luego tenías, pero eso era nada más como un tercio de todo el redil. Porque la mayoría, la otra parte grande, era para el ganado. ¿Ya? Y durante el día que el papá se llevaba el ganado a pastear, entonces dejaban caer las cortinas por dentro para que los niños jugaran eso como terreno, pero todavía estaban dentro del redil. ¿Sí? Así originó. Unido todo. Así originó el concepto del redil, cuando Israel todavía andaba en tiempos nómadas, que no les había permitido establecerse en un solo terreno. Pero el pastor andaba fuera, en el campo, armaba su redil, armaba su círculo, que significa unión. Bueno, regresan los animales al redil. El pastor los regresa al redil. Tienen una sola puerta, entran y salen. Ok, 5 minutitos, tomamos un receso. Sean pacientes, ahorita en 5 minutitos tomamos un receso. Amén. Tienen una entrada. Una oveja que le gustó la calle demasiado, de esas callejeras, de esas que andan visitando las iglesias por todo el Metroplex, de esas que andan en todos los conciertos y en todas las iglesias y en todas. Siempre hay una oveja que se quiere escapar del redil.
Hay una oveja, siempre hay una oveja que le gustó la calle demasiado. Esa oveja empieza a carvar del otro lado del redil, no donde está la puerta, sino el otro lado. Empieza a carvar, empieza a escarbar. Piensa que el pastor no la está viendo. Vuelvo a repetir la frase una vez más. Piensa que el pastor no la está viendo. Carva y cuando logra salirse del otro lado, empieza a balar. ¿Cómo balan las ovejas? Rebeca, ¿verdad? Rebeca, ¿cómo balan las ovejas, Rebeca? Eso, así, con ganas. Eso, esta sí es una oveja, pastor. Esta es una oveja. Marilu, ¿cómo balan las ovejas? Ya le hace así. ¿Cómo balan? Sale del otro lado y empieza a balar. El pastor entra en el primer nivel de disciplina. ¿Ok? Mi abuela agarraba un palo y decía, te voy a meter una santa pela. Y se la metía. No la metía. Enfrente de todas las demás. Tu vara y tu callado me infundirán capricho. No, Aliento. Perdón. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ok, perfecto, me lo aprenderé. Sale del otro lado y el pastor le mete una buena paliza enfrente de todas las demás. Cuando yo veía a mi papá hacer esto, yo no podía creerlo. Tú puedes venir a la iglesia cuantas veces tú quieras, Marilu. Tú puedes venir. Tú brincas, salta. Pero yo no te voy a pastorear. Los miraba muy directo y los cortaba tajantemente. Si te estoy corrigiendo y si te estoy poniendo en disciplina, es para que traigas fruto. Cuando yo veía a mi papá hacer eso, me dolía en todo el alma. A mí me dolía. ¿Sí? Pero él estaba agarrando el palo y entrando en el primer nivel de disciplina. Bueno, se corrige por un ratito. Normalmente la oveja le gusta la calle demasiado, se quiere salir, empieza a escarbar y empieza querer salirse otra vez. El pastor entra en el segundo nivel de disciplina. Le quiebra la patita. Es cuando les digo que cargaba el pastor la oveja en el cuello y que nosotros decimos, ay, qué hermosa imagen. No, hermosa nada, le acaba de quebrar la pata porque anda de callejera. Pero normalmente una oveja que es muy desobediente y que no entiende el proceso, carva y se quiere salir una vez más. Y carva y empieza a balar. Pastora, ¿cómo balan las ovejas? Bueno, empieza a balar. El pastor entra en el tercer nivel de disciplina. Va a haber cabrito. Sí. La mata enfrente de todas las demás. La corta. Terminamos de tocar la guitarra, le entregamos el micrófono al pastor, se terminó la alabanza, se terminó la adoración, típico culto normal, se acaba todo. Mi papá agarra el micrófono. Quiero que los músicos ya paren la música, ya por favor. Le voy a pedir por favor a este hermano y a este hermano, no voy a decir los nombres, que por favor se pongan de pie. Le voy a pedir por favor, hermano Francisco, que abra la puerta. Estos dos son los que me están dividiendo la congregación. Ellos son los que me están dividiendo. Ellos van a salir por la puerta ahorita porque son los que me están dividiendo la iglesia. El tercer nivel de disciplina del pastor, por supuesto, lo aprendemos de la vida pastoril. Pero antes de que salgan, quiero que también se pare esta y esta otra pareja. Porque ellos son los que le están ayudando a aquellos a que me dividan la iglesia. Ellos también van a salir. Oh, espérense. Antes de que salgan por la puerta, quiero que se levanten de pie también todos los que los están siguiendo. Porque si dejo que el cáncer se quede pegado a la piel, ¿cuál es la definición de un cáncer?
Un cáncer sigue comiendo. Si un cáncer se largara, y si un cáncer se fuera, si un cáncer se quedara ahí como nada más un tumor, si un cáncer se quedara como un tumor, entonces perfecto, está bien, quédate como un tumor y tú eres el enfermo. Pero la característica del cáncer es de que, y la Biblia habla del cáncer extensamente, pero la característica del cáncer es de que un cáncer no se conforma con eso. El cáncer quiere seguir comiendo a ver quién más se trae. Come, ver qué es lo que jala, Hasta qué es lo que que mata mata, todo. qué mata. Es donde todos son una bendición en el reino de Dios. Unos cuando llegan y otros... Cuando se van. Sí. Cuando se van. Es cuando todos son una bendición en el reino de Dios. Unos cuando llegan y otros ¿Cuándo se va? cuando se largan. Sí. Vi a mi papá hacerlo varias veces. Pastor, adelante. Hay un ejemplo en la Biblia que habla sobre el apedreamiento. Y cuando se hacía el apedreamiento mataban a toda la familia. Ah, era lo que no me decía. Tiempos de David. Como de Josué, de Saúl. Tiempos de David, sí. Quitará de raíz el mal. Sí, eran los sidas, los genocidas, los homicidas, genocidas, sí. Sí, tenían que hasta el perro salía muriéndose ahí. El tercer nivel de disciplina. La vara y el callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El pastor tiene que asegurarse que la oveja esté llena de aceite, especialmente en su cabeza, para que no desarrolle parásitos. Les explico el proceso rápidamente. Primero la baña. El baño es normal, agua y jabón. ¿Ok? Agua y jabón normal. Porque imagínate, tratar de lavar la lana después de habérsela quitado, pues mejor tienes un molde en el mismo animal, donde tienes un molde, tienes la lana y la puedes bañar y lavar, así como bañar a tu perrito. ¿Okay? La bañas a la oveja y luego ya cuando le cortas la lana, pues ya está completamente limpia la lana. Eso es limpiar. Pero después de que le corta toda la lana, y ahí existe un profundo sentido de confianza, porque solo el pastor le tumba la lana a las ovejas. No piensen en términos latinos, yo sé lo que están pasando por tu mente. Que solo el pastor le tumba la lana a las ovejas. Ok, no estoy hablando en el sentido latino. Estoy hablando en el sentido de que solo el pastor le puede quitar la lana a las ovejas. Entonces, cuando le quita la lana a las ovejas, Se queda sin lana. cuando le quita la lana a las ovejas, no, pues ya hay algunos de esos también. Entonces el pastor se asegura que la baña con aceite. Le pone aceite porque existen dos parásitos. Uno es un mosquito alrededor de su nariz. De los ojos, de la nariz. Uno es un mosquito que está molestando todo el día. Molestando. La oveja es tan dócil, tan noble, que piensa que el problema está en su nariz. ¿Ya? Y cuando anda en el campo, la oveja anda en el campo, anda pegando su nariz contra la roca. Y anda pegándose. Hasta que anda pegándose y no se percata de un abismo y ¡pum! Se deja caer. ¿Sí? Y cuando se cae, viene otra y dice, mira qué chido, vuelan. Y también se avienta. Y otra bien, si piensa que es algo atractivo. Y viene otra y se asoma y dice, oye, ¿cómo se siente eso? Y pum, se avienta. Hasta que se van toda la congregación siguiendo a la primera mosquienta que se aventó por el abismo. Estoy hablando de las tontitas ovejas que siguen a la que armó el chisme. Que se dejan llevar por la... Que se dejan llevar por la que dividió todo el asunto. ¿Cómo dice? ¿Sí? Y todo recayó en que el pastor recae en que el pastor no se aseguró que estuviera cubierta con aceite. Aceite, unción, fuego y poder son sinónimos uno del otro. Autoridad queda completamente fuera porque autoridad vino antes. Aceite, unción, fuego y poder es lo mismo. Son lo mismo. Es la oración ferviente que el pastor tiene sobre sus ovejas para asegurarse que siempre estén cubiertas con ese aceite. El pastor cubre las ovejas con el aceite. ¿Ok? Ahí mismo lo dice, Salmo 23, lo estoy dictando.
Entonces, el pastor se asegura que las ovejas estén cubiertas para cubrir ese parásito de la nariz, como también el de los oídos. Hay un gusanito que se desarrolla en el oído de la oveja, que todo el día está... Imagínate tener un zumbido en tu oído. Va a ser fastidioso, ¿verdad? Va a ser fastidioso. ¿Te acuerdas que te dije que el pastor es el que tiene que asegurarse que las ovejas escuchen su voz? ¿Sí? Así es como se asegura, con el aceite. Que las ovejas están limpias, no van a estar escuchando el... Es cuando doña Chole le habla a doña María el domingo en la noche después del culto para actualizarla de todos los chismes. ¿Ok? ¿Te diste cuenta? Que el invitado que trajo el pastor que no se puso corbata. Son todos estos chismes. Entonces por eso el pastor se asegura que la oveja esté limpia de ello. Página 27. Jesús atiende la alimentación, la salud de los enfermos. Jesús atiende la solidaridad de las personas excluidas de la sociedad. Jesús atiende todas estas necesidades del redil. Jesús atiende todas estas situaciones precarias que puedan vivir las ovejas. Por eso mismo, anótenlo por favor, Juan capítulo 10, versículo 10 al 14, se le llama a Jesús el buen pastor. Juan 10 al 14. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Salmos capítulo 100, versículo 3, 100.3. Salmos 103, capítulo 100, versículo 3, dice: somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nos da la instrucción y el mensaje de que tenemos un buen pastor. Mis amados hermanos, soy el doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica Dayspring. Regresaremos después de este receso para cubrir el resto de este capítulo. Del capítulo 2 está muy extenso, tenemos bastantito material que cubrir y nos gustaría poder cubrirlo en fragmentos para poder digerirlo mejor. Soy el doctor Adrián Nájera. Pueden comunicarse con nosotros a través del número 469-628-9291 o a través del sitio web que tienen en pantalla. Pero quisiera repetir el número de teléfono donde pueden comunicarse con nosotros una vez más: 469-628-9291 o a través del sitio web www.dtuniversity.org. Dios me los bendiga. Regresamos en unos minutitos.